problemas que tenían. William James fue el que inició y tuvo una gran influencia. Él inició con la pintura, siguió con la química y también tuvo algunas aportaciones en estudios de medicina. Después, él creyó que su verdadera vocación era la filosofía. Fue cuando en 1872 es nombrado instructor de fisiología en Harvard y de ahí se interesa por la psicología fisiológica alemana. En 1878 fue cuando él escribe su primer obra que se llama Principios de la Psicología. Y en 1890 es cuando se publica y abandona la psicología. Y solamente se dedicó a la filosofía. James no hizo ningún experimento porque tenía aversión a este tipo de prácticas y solo envió a su alumno Stanley a hacerlos. Él rechazó el elementarismo de la psicología alemana. Sí tenía supuesta parte de conciencia, pero a él no le importaban los datos que se encontraban en la conciencia, sino los hechos que hay en la conciencia, como la conciencia personal, que constituye la base de identidad personal, la conciencia combatiente, que no tiene los mismos sentimientos, sensaciones o pensamientos. Aquí solamente James hace intervenir el organismo totalmente en el nítido contraste de las teorías de Jung. Listo, continuamos con John Dewey. John Dewey es un filósofo, es pedagogo y es psicólogo estadounidense. Él nació en 1859 y fallece en 1952. Aquí, ¿por qué John Dewey es tan importante? ¿Por qué es tan importante para Estados Unidos? Pues porque él propone que la educación sea moderna. ¿A qué se refiere con esto? Que la educación comience a ser con experiencias. Él dice aprender haciendo, ¿vale? Y después dice que la inteligencia es utilizada y modificada para solucionar problemas y la práctica subsistencia. Y entonces él nos dice que la educación no es la preparación de la vida, sino que es la vida. También nos habla sobre el arco reflejo, que fue su principal aportación hacia Estados Unidos. ¿Alguien de ustedes sabe o ha escuchado sobre el arco reflejo? Arco reflejo. Se supone que está conectado con el cuerpo, algo de una vértebra, algo así es lo que investigué o vi. Ajá, bueno, está conformado por un receptor, una neurona sensitiva, un centro, una neurona motora, un músculo efector. ¿Qué es lo que hace? Pues es la percepción de un estímulo mayormente doloroso. El estímulo siempre más o menos va a ser doloroso. Para hacérselos más claro, es cuando alguna vez se han quemado cuando están cocinando o se han pinchado con una aguja. Sí. ¿Qué es lo que hace, no? Para aventar la mano. ¿Qué es lo que hace? Entonces, nuestro receptor va a ser nuestro dedo hacia el estímulo, que va a ser algo doloroso que acabo de decir, ¿no? Después va nuestra neurona y la va a mandar hacia la médula para que este envíe un mensaje hacia el músculo efector, que es el que va a hacer la respuesta. Eso es el arco reflejo que propone John Dewey. Después tenemos a Stanley Hall, que es en 1844. Él nació en Massachusetts. Es alumno de William James. ¿Y qué es lo que él aporta a nuestra psicología experimental? Él aporta que se crea el primer laboratorio formal en la investigación psicológica en Estados Unidos. Eso ocurre en 1833. Las aportaciones son que es el pionero de la psicología educativa, propone la escuela
policéntrica por una pedocéntrica. Eso quiere decir que los niños que la escuela se adapte a las necesidades de los niños y no que sea al revés, que los niños se adapten a la necesidad de la escuela. Y él lo que busca es disciplinar y visibilizar a los niños a través de sus sentimientos o impulsos. Bueno, yo les voy a hablar del estructuralismo frente al funcionalismo. El estructuralismo, ¿qué es el estructuralismo? Se basa en el análisis de una persona, o bueno, sí, se basa en el análisis de los hechos y conductas de un humano. El modo experimental que ellos ocupan es el proceso de captar y juzgar los estímulos. ¿Cómo los va a juzgar y a captar? Se dice que cualitativamente según su naturaleza y cuantitativamente según su intensidad. Pongamos, alguien se va a aventar de la montaña y aquí va a calificar los procesos cualitativamente según su naturaleza, que sería si es arriesgado o es según sería agitante o estresante. Y cuantitativamente sería la intensidad. Sería moderado, bajo, o sea, lo que uno sintió. En el funcionalismo da mayor importancia a las funciones de la conciencia y comportamiento. El funcionalismo direcciona a la sociedad en términos de función de sus elementos constitutivos y a saber normas, costumbres y tradiciones. Por ejemplo, gracias al funcionalismo sabemos que si vemos, no sé, un árbol de manzanas, sabemos que es de manzanas porque está asociado, ya tenemos asociaciones mentales. Un autor que menciona aquí es Edward Titchener. Nació en el Reino Unido el 11 de enero de 1867. Más tarde se estableció en Estados Unidos. Él mantuvo una escuela fiel a las enseñanzas de Wood. Él decía que toda conducta es aprendida. Edward mencionó una ley que era ley de asociación, que constituye el mirar de afuera hacia adentro. Él miraba hacia su persona, de adentro su instrucción hacia afuera. Baldwin nació en 1861 a 1934. Él nació en París y propuso el tiempo de reacción, tiempos sensoriales y tipos motores. Los tipos sensoriales se podría clasificar en vista, oído, gusto, tacto, y los motores en movimiento, respuesta de una persona. Pasamos a la psicología emotiva del animal, el florecimiento de la psicología del animal. Es psicólogo y zoólogo. El psicólogo estudia la mente, como todos sabemos, y el zoólogo estudia los animales. Entonces aquí se pueden asociar que el psicólogo zoólogo estudia la mente de los animales. Bueno, como podemos observar en la lectura, nos hablan de varios psicólogos que estudiaban el comportamiento de los animales. En uno de ellos está Charles Darwin, que todos sabemos que es el padre de la evolución y el padre de la psicología comparada. ¿Qué quiere decir esto? Que la psicología comparada, él comparaba todas las conductas que tenían los diferentes animales. Otro psicólogo como James Block aplicó la teoría de los tropismos. ¿Qué es un tropismo? Es cuando una planta crece en dirección. Esta teoría lo aplicó en Estados Unidos y la aplicó a los animales. Para los funcionalistas, la psicología se funda a fines del siglo XIX en la introspección, en el estudio
ellos comprenden que no se puede explicar las conductas de los animales. Ellos no están de acuerdo con Jack, porque ellos dicen que no se puede, que los animales no se pueden, o sea, ellos no piensan sobre sí mismos, él no está de acuerdo con esa idea, porque él la vincula con el subjetivismo. O sea, él no está de acuerdo porque dice que los animales no tienen, o sea, la capacidad de pensar sobre sí mismos. Otro psicólogo que les voy a mencionar es Jane. Él nos trataba el punto de vista de los demás. Jane decía que había un ensayo-error, que había unas contradicciones porque Denny decía que también había algo filosófico y psicológico en las conductas, la variabilidad, que son variables que cambian y, o sea, no es lo mismo supongamos, yo no me voy a aventar, tú me vas a aventar, que todo da relación a muerte, pero no es lo mismo porque aquí habla de suicidio, y no es lo mismo suicidio a matarte. Tom Dicker, 1874-1949, habla de la ley del efecto. El psicólogo estadounidense Edward fue uno de los primeros psicólogos que intentaron interpretar el aprendizaje mediante la vinculación de estímulos y respuestas. Él hizo el ejemplo de un gato. Él metió un gato en una caja y él estudió los estímulos que presentaba. Cuando el gatito apretaba una palanquita, le daban de comer. Entonces, mientras el gatito apretaba más la cajita, más la palanca, obtenía comida. Entonces, de esos estímulos, como una respuesta, él decía que era un estímulo-respuesta representativo y tarea. O sea, tenía que haber un estímulo para obtener una respuesta. Skinner, por lo tanto, si la respuesta a estímulo va seguida de una consecuencia que sirva, la asociación será más de la probabilidad de ocurrencia. Watson hablaba de varias aportaciones que hicieron varios psicólogos. Watson hacía inferencia y conciencia. Jack Harvard hizo el laboratorio de la psicología animal. Jeff fue uno de los más importantes porque hizo el experimento de los primates. Hamilton, elección múltiples. Under, respuestas diferenciadas en el laberinto temporal. Wander aportó con construcción. Lenin, aparato de salto. Skinner, bueno, todos sabemos que la famosa caja de Skinner. Todos estos autores dieron paso de la psicología experimental, abrieron paso al conductismo. Bueno, yo les voy a hablar de la psicología rusa y cómo se da el origen. El primer autor del que yo les voy a hablar es I.M. Sechenov, que pues básicamente él, más que hacerlo como psicología general, la infiltró como la fisiología, y su formación se da en San Petersburgo y recorre toda Europa en 1856 hasta 1863. Él se interesa específicamente en el sistema nervioso y descubre que los reflejos espinales se inhiben mediante excitaciones centrales, es decir, cuando por ejemplo nos cae agua fría en la espalda, automáticamente hacemos el reflejo porque esta es la manera en que se estimulan. Y en 1870 él generó un artículo en donde se formulaba una pregunta importante que es: ¿quién debe estudiar los problemas de psicología y cómo? Para la pregunta ¿quién?, él dice que los fisiólogos eran los que debían estudiarlos, y cómo decía que era mediante los reflejos. Lo veía muy distinto a la psicología general que nosotros conocemos. Una gran influencia dentro de este campo de la psicología rusa también fue Pavlov, que seguramente muchos reconocemos por la teoría del perro, ¿no? Dice que él empieza con la intervención del páncreas
y se centra específicamente en el estudio acerca de la digestión, y él conduce las técnicas que van a permitir recolectar estos líquidos. Él se da cuenta que la digestión precede al alimento, es decir, que nosotros no necesitamos tener alimento para generar estos jugos gástricos, sino estos jugos gástricos pueden llegar a generarse antes de que el propio estómago tenga contacto con el alimento. Y él es el que capta el método justamente para estudiar la actividad nerviosa, que es lo que el primer autor nos está diciendo. Él se interesa, Sechenov se interesa en este tema, y Pablo es el que encuentra y capta el método para hacerlo. Y por último vamos a hablar de B.M. Bechtower, que es el de acá, y él funda el estudio de psiconeurología y emplea el método de los reflejos condicionados. Tiene dos publicaciones importantes, o las más importantes, que es la psicología objetiva en 1910 y en 1917 los principios generales de la reflexología humana. Y él ya por último es el que va a concretar la disciplina científica que se plantea el estudio de la reacción de respuesta a los estímulos externos o internos. Entonces, de algún modo, estos tres autores van conectados porque, aunque estaban interesados en el mismo tema, tuvieron diferentes facetas para que se lograra estudiar por completo, pues, para tener la respuesta completa del objeto de estudio que ellos tenían. Yo les voy a hablar de lo que es cómo se inicia la revolución conductista. La revolución conductista se inicia de tal manera cuando este señor Watson publica un libro que se llama ¿Cómo ve el conductista la conducta? O cómo ve el conductista el comportamiento. Esto cambia completamente la visión que tenemos de psicología, ya que cambia en un sentido de que se va a estudiar por primera vez, se va a centrar el estudio en el comportamiento del ser humano. Anteriormente a esta psicología existía la psicología dirigida a la introspección, que era la que entraba, se veía uno a sí mismo. Esa psicología tuvo un declive, y entonces por eso surgió el conductismo. Y Watson es uno de los principios, es el que funda esta nueva teoría del aprendizaje. Como antecedentes tenemos a Descartes en la cuestión digamos, de manera de estudio de la conducta. Tenemos cuando estudia al ser humano, a la máquina animal, y después Metrie lo traslada a la máquina hombre. Después tenemos a Augusto Comte, donde él habla de tres periodos de la sociedad, que son biología, metafísica y la ciencia, y cuando ya empieza la ciencia positiva. Método científico. Y entonces empieza la cuestión experimental, y él dice que la única forma de poder analizar a la sociedad o al ser humano es a través de la observación y de la comprobación. En ese sentido, son sus antecedentes. También tenemos a Pallotti. Bueno, ya hablaron sobre Pallotti. Él habla sobre el condicionamiento humano, condicionamiento clásico, y hace una serie de experimentos para poder estimular y obtener una respuesta. Lo hace, por ejemplo, con perros. Hace un experimento con perros, hay un estímulo y hay una respuesta. Y ese es el antecedente clásico del conductismo. Después tenemos a Pierron, que también nos habla sobre psicología de la conducta, donde él también habla sobre el estudio exclusivo
del comportamiento, dejando de lado la parte mental. Después tenemos esto ya les he hecho mención de que hay una revolución en la psicología general y en la psicología experimental con el libro que publica cómo ve el conductista el comportamiento o cómo ve el conductista la conducta. Entonces, después tenemos a estas personas que son Fechner, Bull, Evigen, Dumas y Binet, que también en sus estudios es un referente, porque no es exactamente directo la creación del conductismo con Watson, sino estos son, también en sus estudios, estos psicólogos hablan de conducta. Entonces Watson funda el primer laboratorio en los Estados Unidos en 1913 y ahí es donde nace el conductismo. Después tenemos, él habla sobre el reflejo condicionado, que es donde se construye su teoría. Eso le sirve como base teórica para construir su teoría. Después tenemos esta de psicología desde el punto de vista de un conductista, es una obra que él hace en 1913 y que es un paradigma para el estudio del comportamiento, ¿no? Después es a través de como ya les había mencionado anteriormente, que cuando fracasa la introspección, que es como un autor Piñet, por eso surge el conductismo, porque ya ellos centraron mucho su estudio en la mente humana, iban hacia adentro, y en ese sentido lo hacían era muy profundo eso. Entonces el conductismo pudo aflorar porque era lo contrario a la introspección. Entonces después se habla del valor de la verificación. Y el valor de la verificación es precisamente valor de la observación. Se puede buscar la condición o evidencia interior que conduce a la coherencia del pensamiento y no a su objetividad. Este criterio sigue siendo el punto de apoyo de los filósofos. Entonces hay un cambio. Los psicólogos los científicos intentan sustituirlo por otro, la coherencia y la verificación de las observaciones intersubjetivas. Luego tenemos el estudio de las conductas, relaciones, estímulos y respuesta. Esto es el conjunto de las excitaciones que actúan sobre el organismo dado. Son rayos de longitud de onda, ondas sonoras de diferentes frecuencias y diferentes amplitudes. A continuación tenemos que la actividad humana es el estímulo-respuesta. Eso es lo que, según Watson, así se define la actividad. Y luego el estímulo lo define como un conjunto de excitaciones que actúan sobre el organismo dado. Son rayos de longitud de onda, ondas sonoras de diferentes frecuencias y diferentes amplitudes. Y después tenemos la respuesta. La respuesta él la define como el conjunto de cambios que se producen en los músculos lisos, los músculos y las secreciones glandulares. Luego tenemos, eso de los objetos se refiere a actos. Este método no se puede aplicar rigurosamente, ya que hay invariantes y términos físicos. Es decir, que estos dos, que es estímulo y respuesta, no se pueden aplicar, porque él usa elementos de tipo físico y como estímulo o como medio, y como respuesta da una parte fisiológica. En ese sentido, no es congruente. Entonces no se llevó a cabo perfectamente el conductismo, sino vendrán otros conductistas después para llevar a cabo bien este estudio, ¿no?
Luego, en la cuestión del lenguaje, tenemos que es una respuesta verbal donde no utiliza un aspecto psicofisiológico, sino como un contenido en las respuestas verbales, un sistema de símbolos donde se combina un verdadero mecanismo y una verdadera comunicación, y donde no se capta lo verdadero. Y tenemos una falsa perspectiva porque se refiere a la parte de conductas explícitas y conductas implícitas. Las conductas implícitas son aquellas que crea el cerebro, que crea la mente, que la parte interior de nosotros, pero él dice que es una falsa perspectiva. Eso es eso. Eso sería todo. Bien, lo que ya se están durmiendo, por favor, por acá. Yo les voy a hablar de conductismo, fisiología y aprendizaje. Como ya sabemos, el conductismo es la conducta que tú tienes por medio de un estímulo, que en la mayoría de los casos es por las mismas conductas que la sociedad hace. El conductismo en la fisiología lo que quiere hacer es reducir la psicología a fisiología. ¿Qué es la fisiología? Es el estudio neuronal, más que nada que por el otro lado de la psicología es más espiritual. Aquí hay dos grandes personajes, que es Watson y Pierron, y son los que tienen esta misma teoría reduccionista de volverla a la psicología-fisiología. Pierron nunca dejó de tomar en cuenta los progresos de la fisiología para permitir una mejor comprensión en los procesos psicológicos. Sin embargo, Watson no niega que algo sucede en situación y respuesta. Él sabe que existe algo ahí, pero no le interesa para nada. Watson dice: nadie salvo yo creo en la naturaleza enteramente fisioquímica de toda respuesta, de la más simple a la más compleja. Es perfectamente posible estudiar la conducta sin saber nada acerca del sistema nervioso simpático, las glándulas, músculos lisos e incluso el sistema nervioso. Dice que podemos predecir y controlar la conducta, modificarla o interpretarla conforme a nuestros criterios. Y para esto voy a pedir que un voluntario pase, que se quiera ganar un dulce, solo una persona. Gracias. Yo para Jesús. Vas, Jesús. Pero no alguien que no sea del equipo, ¿no? Aquí tenemos. ¿Queda frío o qué? Una grande y una pequeña. Ahora, yo te digo que muchas veces lo más pequeño es lo que más resultados nos da. Entonces, conforme a esta introducción que te estoy dando, ¿qué caja es la que tú escogerías? Escoge uno, la pequeña. Ábrela y dime qué es lo que tiene. Nada. Sigo participando. Dulce sorpresa. Este es el dulce sorpresa. Watson dice que podemos manipularlo, manipular la conducta y hacerla a nuestro propio criterio. Ella escogió la pequeña porque yo le dije que lo más pequeño es lo que nos da mejores resultados. Sin embargo, en la caja grande había una varita. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Manipulé su mente, manipulé su perspectiva de las cosas. Eso sería todo por ejemplo. Y ahora vamos a hablar de conductismo de aprendizaje. ¿Te da frío? ¿Me tienes miedo al éxito? Watson dice que el hombre está formado de tal modo que en su origen está dotado de reacciones simples, como lo decían los reflejos, pero prácticamente su conducta es fruto del aprendizaje. Como lo decían los reflejos, como lo vimos con la clase de la profesora Cristina, nacemos con reflejos, eso es normal, pero la conducta es fruto del aprendizaje, de lo que nosotros vemos, de nuestros conocimientos. Watson aquí se puso un poco loco y dijo:
denme una docena de niños bien constituidos y el tipo de personas necesario para educarlos, y me comprometo, seleccionándolos al azar, a formarlos de tal manera que se conviertan en el especialista que yo elija, independientemente de su talento, inclinaciones, tendencias y aptitudes. ¿Qué quiere decir? Él proponía una docena de niños, poner personas correctas a su disposición, y él prometía volverlos el especialista que él quisiera, sin importarle sus gustos o las preferencias de los niños. Por lo mismo que él admite que podemos manipular la conducta. Watson y la mayoría de los psicólogos tomaron mucho del aprendizaje de Pavlov, como ya lo han dicho, pero Watson eliminó todo su aspecto fisiológico. Como ya dije, a Watson no le interesa lo que tú pienses. En este caso, yo hice un ejemplo de Watson con Lupita sobre yo ver cuál era su conducta. Sin embargo, Pavlov se interesaba más en su conducta y en lo fisiológico, que era su mente, sus neuronas y sus pensamientos. Ahora vamos a hacer una lluvia de ideas. Voy a dar un ejemplo de conductismo y aprendizaje en mí. Les voy a pedir que vean cómo es que estoy vestido, la ropa que uso, los detalles, los adornos. ¿Ustedes qué pensarían de mí al verme así? Jesús. Respecto a lo que sea. Otra cosa. Por ejemplo, mi orientación sexual. Lo mejor, porque su conductismo ha sido basado en lo que la sociedad ha dicho. Y normalmente todos, cuando vemos que una persona trae una bandera de colores, pensamos que es de esa comunidad. Y ahora el aprendizaje que viene, cuando yo les digo que yo no me considero perteneciente a esta comunidad. Entonces, de ahora en adelante, cada vez que ustedes vean a una persona con estos logos, se van a detener a pensar: ¿es gay? ¿Es bisexual? ¿Pertenece a su comunidad? ¿O solo le gustan esos colores? Entonces, aquí dejaría ese tema. ¿Por qué te pones rojo, Jesús? Sí, eso. Borges decía que en 1930 todos los norteamericanos eran conductistas. Entonces, Watson tuvo sucesores, son los que nombran y el cómo contribuyeron al conductismo. El primero es Ford, y él decía que la respuesta era un todo, pues la investigación tenía que analizar. Es decir, que no dependía de la conciencia, sino de la situación en la que estaba. O sea, la situación era la respuesta en ese momento. Jesús. La respuesta iba a variar ahí, dependiendo de la situación en la que uno estuviera. Tolman es el que interviene entre el estímulo y respuesta. Esta era hereditaria, adquirida, infalible y observable. Él, mediante el estudio él estudió la conducta animal a través de un experimento que es la rata en el laberinto, que no importaba si la rata tuviera o no conciencia, sino su conducta ya estaba orientada porque el fin era buscar el alimento. Después de Hunter lo único que quería era eliminar el concepto de psicología y llamarla por no nada, porque al final de cuentas pues no logró cambiar eso. El más importante fue el de Skinner, que estudia las relaciones de las leyes entre los antecedentes y consecuentes. Y él distingue dos tipos de conductas, que es la operante y la respondiente. La respondiente es el caso clásico que la respuesta ha sido un estímulo, como comentó mi compañera de la aguja, cuando hay un estímulo que lo provoca, se va a adquirir la respuesta. Y la operante es a través instrumental, pues aparece espontáneamente. El refuerzo está conectado a la conducta. Y aquí se genera la famosa caja de Skinner, que es la de, no sé si se acuerdan de la clase que vimos
sea, la rata va a adquirir su comportamiento jalando una palanquita y a través de eso él adquiría alimento, o sea, se lo gana, se lo iba formando su comportamiento. Y Bull solamente decía que la conducta es el resultado de la interacción del medio físico y el organismo para las adaptaciones biológicas. Y el último tema es el experiencialismo. Este es un principio científico que se inició en la psicología a partir de la relación cognitiva, como habló el compañero Alejandro. Y esta es un análisis operacional, la cual significa que cualquier concepto puede estar determinado mediante la discusión. Esta está verificable y o sea, son conceptos científicos que tienen que tener procedimientos experimentales, porque si no están, si estos no son verificables, son materialistas. O sea, y una vez que están verificables, estas crean preposiciones, y una vez que esas preposiciones son confirmatorias por adquirido, estas crean teorías. Muy bien, para poder concluir nuestro tema hay que recordar que el conductismo son las acciones que tomamos a través de un estímulo. Y para eso tenemos a Coqui que nos va a ayudar con la demostración de cómo es que reaccionamos a través de un estímulo. Yo le hubiera puesto el Jesus. Ay, mamá. Ya se le acabó la pila. Si responde a una respuesta, supongamos que vamos a hacer que huela esto. Entonces le vamos a dar su ahora le vamos a no sé, ¿Está leyendo? Sí. le vamos a sobar la cabecita y él va a tener que hacer un estímulo. Entonces va a hacer un estímulo y él tiene que hacer una respuesta. Entonces se le va a dar su estímulo. Pero no quiere. Pero no quiere.